En los años 80, el Cártel de Guadalajara era el imperio del narcotráfico en México, liderado por dos hombres que parecían inseparables, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Pero la ambición y la traición estaban a la vuelta de la esquina. Hoy te contamos cómo una alianza histórica se convirtió en uno de los conflictos más recordados del narcotráfico mexicano. A mediados de los años 70, México era testigo del nacimiento de lo que se convertiría en uno de los imperios más poderosos del narcotráfico, el Cártel de Guadalajara. En ese entonces, dos hombres emergían como figuras clave. Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes, un estratega frío y calculador capaz de coordinar operaciones complejas a lo largo de todo el país. Y Rafael Caro Quintero, un hombre carismático, audaz y ambicioso que había construido su reputación desde los cultivos de marihuana hasta la exportación masiva de cocaína. Juntos parecían invencibles, una dupla que combinaba inteligencia, visión empresarial y brutalidad cuando era necesaria. Su alianza parecía sólida, pero como en todo imperio basado en el poder y la ilegalidad, la lealtad es frágil y la traición siempre está a la vuelta de la esquina. El Cártel de Guadalajara no solo controlaba rutas de droga, también había tejido una red de influencias que llegaba a políticos, policías y funcionarios en todos los niveles. En ese mundo, Félix Gallardo se destacaba por su capacidad de manipular tanto a aliados como a enemigos, mientras Caro Quintero era el operador que transformaba la producción en dinero, controlando laboratorios y cultivos con mano firme. Su relación era compleja, basada en la necesidad mutua, el respeto profesional, pero también en la competencia silenciosa que solo el tiempo revelaría. Todo cambió a mediados de los años 80, cuando un evento marcaría un antes y un después no solo en sus vidas, sino en la historia del narcotráfico en México. El secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Este hecho no solo desató la furia del gobierno estadounidense, sino que puso en evidencia las diferencias entre Félix Gallardo y Caro Quintero. Mientras uno buscaba proteger su imperio y negociar con discreción, el otro tomaba decisiones que mostraban audacia, pero también un riesgo extremo. La tensión entre ambos comenzó a crecer y lo que era una alianza estratégica se transformó lentamente en una lucha silenciosa por el control absoluto. En esta historia no hay héroes ni villanos claros, solo hombres que buscaban poder, dinero y supervivencia en un mundo donde la traición podía estar escondida detrás de la sonrisa de un amigo. La relación entre Félix Gallardo y Caro Quintero, que alguna vez fue símbolo de fuerza y unidad, se fracturó, dando paso a rivalidades internas, conflictos de intereses y finalmente a una traición que cambiaría para siempre la dinámica del narcotráfico en México. Hoy exploraremos cómo dos de los hombres más influyentes del narcotráfico mexicano pasaron de ser aliados inseparables a enemigos mortales, y cómo su historia dejó un legado que aún se siente en los cárteles que surgieron tras la caída del Cártel de Guadalajara. Esta es la historia de poder, ambición y traición que transformó el mundo del narcotráfico y dejó una huella imborrable en la historia de México. Para entender la traición dentro del Cártel de Guadalajara, primero debemos sumergirnos en el contexto histórico que permitió el surgimiento de este imperio. México, en los años 70, estaba experimentando transformaciones profundas, políticas, económicas y sociales. La desigualdad, la corrupción generalizada y la falta de oportunidades económicas en muchas regiones del país crearon un terreno fértil para la expansión del narcotráfico. Durante esa década, el tráfico de drogas estaba en un punto de transición. Antes, grupos locales producían marihuana y opio a pequeña escala, casi como una actividad clandestina sin una estructura centralizada. Sin embargo, con la creciente demanda internacional de drogas, especialmente en Estados Unidos, surgió la necesidad de organizaciones más sofisticadas, capaces de coordinar producción, transporte y distribución a gran escala. Fue en ese momento que hombres como Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero vieron la oportunidad de transformar lo que antes era un negocio local en un verdadero imperio internacional. El Cártel de Guadalajara se consolidó como la primera organización criminal verdaderamente estructurada en México. A diferencia de los grupos anteriores, que funcionaban como redes dispersas, el cártel adoptó una estrategia de control territorial, alianzas con autoridades locales y federales y la diversificación de sus operaciones: marihuana, cocaína,
tráfico de armas e incluso lavado de dinero. Félix Gallardo se distinguió como un cerebro táctico. Entendía que la fuerza bruta no bastaba, que era necesario tejer una red de complicidades, sobornos y protección legal para asegurar la impunidad. Caro Quintero, por su parte, era el operador que transformaba la producción en ganancias masivas, asegurando que las rutas de exportación estuvieran siempre en funcionamiento y que los laboratorios y cultivos no sufrieran interrupciones. En este contexto, la relación entre México y Estados Unidos también jugó un papel crucial. La DEA y otras agencias estadounidenses comenzaban a presionar más fuerte contra el narcotráfico, creando tensiones dentro de los cárteles. Mientras unos líderes buscaban negociar y mantener un perfil bajo, otros, como Caro Quintero, actuaban con audacia y ambición, enfrentándose a riesgos enormes. Esta dinámica contribuyó a que surgieran fricciones internas, donde la lealtad se convertía en un lujo que pocos podían permitirse. Además, la geografía y la política mexicana favorecieron la expansión del cártel. Estados como Jalisco, Nayarit y Sinaloa ofrecían condiciones ideales para los cultivos y para establecer rutas hacia la frontera con Estados Unidos. Al mismo tiempo, la corrupción en niveles locales y federales permitió que estas operaciones crecieran sin intervención inmediata de la ley. Félix Gallardo supo aprovechar esta situación como nadie, consolidando alianzas estratégicas y manteniendo un control casi absoluto sobre la estructura del cártel. Este contexto histórico es fundamental para entender por qué surgió la traición. En un entorno donde el poder dependía de la inteligencia, la estrategia y sobre todo de la capacidad de anticipar movimientos de aliados y enemigos, cualquier decisión podía cambiar la balanza. La historia del Cártel de Guadalajara no es solo la historia de dos hombres, es la historia de un México que permitía que la ambición y la corrupción se encontraran en un mismo lugar, dando lugar al nacimiento de un imperio que marcaría la pauta del narcotráfico moderno. En resumen, para comprender cómo una relación de alianza se convirtió en una rivalidad mortal, debemos recordar que Félix Gallardo y Caro Quintero no actuaban en el vacío. Operaban en un país con instituciones débiles, un gobierno permeable a la corrupción y un mercado internacional ávido de drogas. Este contexto histórico fue el caldo de cultivo perfecto para la ambición, la audacia y, eventualmente, la traición. Tras establecerse como uno de los cárteles más poderosos de México, el Cártel de Guadalajara consolidó su fuerza gracias a una alianza que parecía indestructible, la que unía a Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Desde un inicio, su relación combinó lo mejor de ambos mundos, la misión estratégica y calculadora de Félix Gallardo con la audacia, carisma y capacidad operativa de Caro Quintero. Juntos, lograron construir un imperio que no solo controlaba la producción y el tráfico de drogas, sino que también influía en sectores políticos y económicos del país. La alianza se basaba en una estructura cuidadosamente diseñada. Félix Gallardo se encargaba de la coordinación general, estableciendo rutas de transporte, asegurando la protección de sus operaciones a través de sobornos y alianzas con funcionarios, y mediando entre distintos grupos regionales. Caro Quintero, por su parte, era el hombre del terreno. Supervisaba los cultivos, laboratorios y operaciones de exportación, asegurándose de que la cadena de producción funcionara sin interrupciones. Esta división de roles les permitía expandir su poder y mantener un control casi absoluto sobre el flujo de drogas hacia Estados Unidos, su principal mercado. Durante los primeros años de esta alianza, los resultados fueron extraordinarios. La marihuana cultivada en Sinaloa y Chihuahua, así como la cocaína importada de Sudamérica, fluían con una eficiencia que pocos cárteles en el mundo podían igualar. Los reportes de autoridades estadounidenses de la época describen cómo el Cártel de Guadalajara era prácticamente un monopolio. Controlaban las rutas, establecían precios y dictaban las reglas del juego sin que nadie pudiera desafiar su autoridad. En ese escenario, Félix Gallardo y Caro Quintero se complementaban perfectamente, uno actuando como cerebro y estratega, el otro como ejecutor implacable. Pero su alianza no solo se basaba en negocios y dinero, había un factor humano que fortalecía su relación: la confianza mutua nacida de años de trabajar juntos en condiciones de extremo riesgo. Ambos sabían que cualquier error podía costarles la vida, y esa conciencia los unía más allá de los contratos o acuerdos.
Por un tiempo, parecían invencibles, casi como dos piezas de un mismo engranaje, cada una indispensable para el funcionamiento del imperio. Sin embargo, incluso en las alianzas más sólidas existen tensiones. Las diferencias en personalidad, ambición y estilo de liderazgo empezaban a surgir. Félix Gallardo prefería la negociación, la discreción y la estrategia a largo plazo, mientras que Caro Quintero era audaz, arriesgado, y no dudaba en tomar decisiones que podían poner en peligro toda la operación. Estas diferencias eran tolerables mientras el imperio crecía y el poder parecía inmutable. Pero como la historia mostraría, la lealtad en el mundo del narcotráfico es siempre relativa y puede ser quebrantada por la ambición, la presión externa o un solo error estratégico. Durante esta etapa inicial, el Cártel de Guadalajara se consolidó como el primer gran cártel verdaderamente moderno de México. Su éxito no solo se medía en dinero o rutas de exportación, sino también en su capacidad de crear un sistema que otros grupos criminales imitarían durante décadas. La alianza entre Félix Gallardo y Caro Quintero fue la piedra angular de ese sistema, un ejemplo de cómo dos hombres podían combinar sus talentos y fortalezas para construir un imperio que parecía destinado a durar para siempre. Pero como toda historia de poder, esta alianza estaba destinada a enfrentar su prueba más grande. Las tensiones internas, los riesgos del negocio y la presión de gobiernos extranjeros comenzaron a minar la confianza entre los líderes. Lo que parecía un vínculo irrompible estaba a punto de quebrarse y lo que vendría sería una traición que cambiaría para siempre el panorama del narcotráfico en México. A medida que el Cártel de Guadalajara consolidaba su poder, empezaron a surgir las primeras grietas dentro de la relación entre Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Al inicio, su alianza parecía inquebrantable, pero el mismo éxito que los había unido comenzó a generar tensiones. La naturaleza del negocio del narcotráfico es por definición volátil: ganancias millonarias, riesgos extremos y la constante amenaza de la ley y de otros grupos criminales. En este ambiente, incluso la amistad y la lealtad más fuertes pueden convertirse en armas de doble filo. Los primeros conflictos surgieron principalmente por diferencias de estilo y visión. Félix Gallardo era un estratega paciente, alguien que comprendía que la clave para el control del imperio era mantener un equilibrio entre poder, discreción y protección legal. Caro Quintero, en cambio, era audaz y ambicioso. Tomaba decisiones arriesgadas que podían expandir las ganancias, pero al mismo tiempo aumentaban la exposición del cártel ante autoridades y rivales. Estas diferencias no eran simplemente personales, representaban dos maneras distintas de entender el poder. El momento crítico llegó con el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. Este evento no solo detonó la furia del gobierno estadounidense, sino que también puso en evidencia las tensiones internas. Caro Quintero fue uno de los principales responsables de la operación, tomando decisiones que reflejaban su audacia y su desprecio por los límites legales. Félix Gallardo, por su parte, se encontró en una posición extremadamente delicada. Proteger su imperio significaba enfrentar la presión internacional, mientras que cualquier error podía ponerlo a él y a su organización en la mira de la justicia estadounidense y de las autoridades mexicanas. Además de diferencias estratégicas, empezaron a surgir conflictos por el control de rutas y mercados. El narcotráfico en esa época no era un negocio estático. Había competencia por las rutas de exportación, por el territorio y por los contactos políticos y policiales que aseguraban la impunidad. Félix Gallardo buscaba centralizar el control y mantener un equilibrio que protegiera a todos los involucrados, mientras que Caro Quintero quería ampliar su influencia, arriesgando fragmentar el poder del cártel y generando tensiones con otros operadores. A estas disputas internas se sumaron las presiones externas. La DEA intensificó sus investigaciones, el gobierno mexicano se vio obligado a actuar ante la presión estadounidense, y otros grupos criminales empezaban a observar con interés las oportunidades que surgían si el cártel se debilitaba. Todo esto creó un ambiente de paranoia donde cada decisión podía ser interpretada como traición, y donde la lealtad se volvía un recurso tan frágil como valioso. Estos primeros conflictos marcaron el inicio de una fractura que, aunque aún no visible al público, estaba socavando la base de la alianza entre Félix Gallardo y Caro Quintero.
Lo que comenzó como diferencias estratégicas y ambiciones personales se transformó lentamente en una rivalidad silenciosa, donde cada movimiento debía ser calculado y cada aliado evaluado. Era solo cuestión de tiempo antes de que esta tensión se convirtiera en un enfrentamiento abierto y que la traición dejara de ser un rumor para convertirse en un hecho que cambiaría para siempre el panorama del narcotráfico en México. Después de años de trabajar juntos, de construir uno de los imperios más poderosos del narcotráfico en la historia de México, la relación entre Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero comenzó a fracturarse de manera irreversible. La traición que se gestaba no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de tensiones acumuladas, diferencias estratégicas y ambiciones personales que chocaban en un ambiente donde el poder y la supervivencia eran lo único que importaba. El punto de quiebre definitivo se produjo tras el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, en 1985. Caro Quintero, como uno de los responsables directos del secuestro y tortura, había asumido un riesgo extremo. Félix Gallardo, consciente del alcance de las represalias estadounidenses, entendió que debía proteger su propia posición y salvaguardar el imperio que había construido con tanto cuidado. La lealtad entre ellos empezó a desmoronarse. Lo que antes era una relación basada en confianza y respeto mutuo se convirtió en sospecha y cálculo. Cada movimiento, cada decisión operativa, era ahora un campo minado donde un paso en falso podía costarle la libertad o la vida a cualquiera de ellos. La traición de Félix Gallardo no fue un acto impulsivo, sino una maniobra estratégica. Su objetivo era centralizar el poder y reducir los riesgos que Caro Quintero representaba para la estabilidad del cártel. Caro Quintero, por su parte, comenzaba a actuar con independencia, ampliando rutas de tráfico y tomando decisiones audaces sin consultar a Félix Gallardo. Esta independencia era percibida como una amenaza directa. En el mundo del narcotráfico no existen aliados incondicionales, solo relaciones de conveniencia que duran hasta que alguien decide que su interés personal pesa más que la lealtad. La ruptura se hizo visible cuando Félix Gallardo empezó a fragmentar el cártel, asignando rutas y territorios a otros operadores y estableciendo alianzas estratégicas que excluían a Caro Quintero. Lo que era un imperio unificado comenzó a dividirse en facciones y Caro Quintero se vio aislado políticamente dentro de la misma organización que él había ayudado a construir. Este aislamiento, sumado a la presión de la DEA y del gobierno mexicano, llevó a que Caro Quintero cometiera errores que facilitaron su eventual detención. El arresto de Caro Quintero en 1985, ordenado por las autoridades mexicanas bajo presión internacional, simbolizó la culminación de esta traición. Félix Gallardo, aunque nunca arrestó personalmente a Caro Quintero, había maniobrado de manera que su antiguo aliado quedara expuesto, mientras él consolidaba su posición como el líder supremo del cártel. Desde ese momento, la relación que alguna vez fue de cooperación y confianza se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo el poder en el narcotráfico puede transformarse en traición en cuestión de meses e incluso semanas. La traición no solo tuvo consecuencias personales, sino también estructurales. La detención de Caro Quintero debilitó momentáneamente al cártel de Guadalajara, abrió espacios para la creación de nuevos grupos criminales y sentó las bases para la fragmentación del narcotráfico mexicano en los años posteriores. La historia muestra cómo una alianza que parecía indestructible se convirtió en rivalidad mortal, demostrando que en este mundo la lealtad es un lujo que pocos pueden permitirse y que el poder absoluto siempre genera enemigos incluso entre aquellos que alguna vez fueron los aliados más cercanos. Hoy, al mirar atrás, podemos entender que la traición entre Félix Gallardo y Caro Quintero no fue solo un conflicto personal, fue un punto de inflexión en la historia del narcotráfico mexicano. Marcó el inicio de una era en la que los grandes cárteles dejaron de ser estructuras centralizadas y se convirtieron en redes fragmentadas de poder, donde la ambición, la desconfianza y la traición se convirtieron en las fuerzas que definieron el destino de hombres y organizaciones enteras. Esta es la historia de cómo la lealtad puede romperse, cómo el poder puede corromper incluso a las relaciones más sólidas, y cómo una traición puede cambiar para siempre el curso del crimen organizado en México. La traición entre Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero no fue un hecho aislado. Sus repercusiones resonaron mucho más allá de los muros de sus operaciones y transformaron por completo el panorama del narcotráfico en México. Cuando Caro Quintero fue arrestado en 1985, se produjo un vacío de poder que desencadenó una serie de eventos cuya influencia aún se siente décadas después.
La fragmentación del cártel de Guadalajara fue inevitable, y con ella surgieron nuevos grupos que redefinirían la estructura del crimen organizado en el país. Antes de su caída, el cártel de Guadalajara funcionaba casi como un monopolio, centralizado, eficiente y extremadamente organizado. La detención de Caro Quintero, seguida por la captura eventual de otros operadores clave, desestabilizó esa centralización. Félix Gallardo intentó mantener el control desde la cárcel, pero la distancia y la presión constante de las autoridades hicieron que el cártel se fragmentara en varias organizaciones independientes. Así, nacieron cárteles que hoy son conocidos mundialmente: Tijuana, Sinaloa, Juárez y otros. Cada uno de ellos heredó parte de la estructura, contactos y rutas establecidas por el cártel de Guadalajara, pero operando de manera autónoma. La traición de Caro Quintero y el oportunismo de Félix Gallardo terminaron sembrando las semillas de la descentralización del narcotráfico mexicano. Las consecuencias no se limitaron al terreno del poder criminal, también transformaron la relación entre México y Estados Unidos. El asesinato de Enrique Akiki Camarena y la posterior traición que debilitó al cártel de Guadalajara llevaron a un incremento sin precedentes de la cooperación entre agencias de ambos países. La DEA intensificó sus operaciones en México, mientras que el gobierno mexicano comenzó a implementar estrategias más coordinadas, aunque muchas veces con resultados limitados debido a la corrupción endémica. Este periodo marcó el inicio de una lucha más agresiva y sostenida contra el narcotráfico, que tendría altibajos y, en muchos casos, generaría ciclos de violencia aún más intensos en las décadas siguientes. Otro efecto a largo plazo fue la redefinición de la cultura del narcotráfico. La traición de Félix Gallardo hacia Caro Quintero demostró que incluso entre aliados históricos, el poder y la supervivencia siempre superan la lealtad. Esta lección caló hondo en las generaciones posteriores de narcotraficantes, estableciendo un modelo donde la desconfianza, la vigilancia constante y la estrategia individual se convirtieron en reglas de supervivencia. La lealtad dejó de ser un principio moral y se convirtió en una herramienta transaccional. Los aliados eran útiles mientras servían a los intereses personales, e imprescindibles en cuanto dejaban de serlo. En términos operativos, la caída de Caro Quintero permitió que otros líderes emergieran con nuevas tácticas y enfoques. Cárteles como el de Sinaloa y Juárez aprendieron de los errores de sus predecesores, diversificaron rutas, crearon redes de sobornos más complejas y desarrollaron estructuras más flexibles para resistir ataques de la autoridad. La descentralización hizo que las organizaciones fueran más difíciles de destruir y más violentas en su competencia por el control del mercado. El legado de la traición de Guadalajara se refleja hoy en el narcotráfico moderno. Múltiples grupos compitiendo, alianzas frágiles y una violencia constante que parece no tener fin. Los destinos personales de los protagonistas también son un reflejo de estas consecuencias. Caro Quintero, liberado en 2013 tras un fallo judicial, regresó al radar internacional como un criminal buscado nuevamente, lo que evidencia cómo la traición y la justicia incompleta pueden prolongar los conflictos durante décadas. Félix Gallardo, aunque actualmente permanece en prisión, sigue siendo una figura emblemática. Su habilidad para centralizar poder y manipular alianzas desde la cárcel demuestra que la influencia puede persistir incluso cuando la libertad física se pierde. Ambos hombres, de maneras distintas, siguen influyendo en la narrativa del narcotráfico mexicano. Finalmente, la traición de Félix Gallardo y Caro Quintero dejó lecciones históricas y sociales profundas. La historia del cártel de Guadalajara se convirtió en un símbolo de cómo el poder absoluto, la ambición y la desconfianza pueden transformar organizaciones y sociedades. También evidencia la complejidad del narcotráfico. No se trata solo de drogas o dinero, sino de relaciones humanas, estrategias de poder y decisiones que pueden cambiar el destino de miles de personas. La violencia, la fragmentación y la desconfianza que vemos hoy en el crimen organizado mexicano tienen sus raíces en estos eventos, recordándonos que cada traición en este mundo tiene un efecto multiplicador que trasciende a los individuos involucrados. En conclusión, la traición entre Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero no solo marcó el fin de una alianza histórica, sino que sentó las bases del narcotráfico moderno en México. Transformó la estructura de los cárteles, redefinió la lealtad y la estrategia dentro de estas organizaciones e influyó directamente en la relación entre México y Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Su historia es un recordatorio de que, en el mundo del crimen organizado, cada decisión, cada movimiento y cada traición tiene consecuencias que pueden durar décadas y cambiar para siempre el curso de la historia. La historia de Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero es mucho más que la crónica de dos hombres en conflicto.
Es la historia de cómo el poder, la ambición y la traición pueden transformar no solo vidas, sino sistemas enteros. Lo que comenzó como una alianza estratégica basada en confianza y objetivos comunes, terminó convertido en rivalidad, traición y consecuencias que se sienten hasta hoy en el narcotráfico mexicano. Esta historia nos recuerda que en el mundo del crimen organizado no hay lealtades eternas. Cada decisión, cada movimiento y cada cálculo personal tiene un peso enorme, y la línea entre aliado y enemigo puede ser invisible hasta que es demasiado tarde. Félix Gallardo y Caro Quintero son un ejemplo de cómo la ambición puede superar la amistad y cómo la búsqueda de poder absoluto puede alterar el curso de la historia. Pero más allá de nombres y fechas, esta historia también es un espejo de las estructuras que permiten que la traición tenga tanto poder, corrupción, impunidad y sistemas débiles que, en última instancia, permiten que hombres como ellos crezcan y decidan el destino de otros. La lección es clara. En contextos donde el poder y la violencia se entrelazan, la traición se convierte en un instrumento tan efectivo como peligroso, capaz de cambiar el rumbo de imperios enteros. Hoy, al mirar atrás, entendemos que la traición de Guadalajara no fue solo un conflicto entre dos narcotraficantes. Fue un evento que reconfiguró el narcotráfico en México, sentó las bases de los cárteles modernos y enseñó que en este mundo la lealtad es siempre condicional. Y quizás, más que nada, nos recuerda que en los juegos de poder más peligrosos, la historia no perdona a nadie, ni siquiera a los que alguna vez parecían invencibles. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.